Amada familia, muy buenas noches. Gracias damos al Señor por una vez más reunirnos en su presencia. Vamos a empezar este tiempo alabándole, adorándole. Por favor, cierre sus ojitos ahí donde usted está. Gracias, Señor Jesús. Gracias por llegar a nuestra vida un día más. Gracias, Padre Santo, por la salud que hoy me regalas tú, Señor. En este momento, Señor, dejamos a un lado cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier circunstancia que estemos pasando, Señor, y nos concentramos en ti y solamente en ti. Gracias porque tú eres el que aparta este tiempo cada noche, Señor, para poderte dar la gloria y la honra. Gracias por alimentarnos con el poder de tu bendita palabra, Señor. Recibe esta adoración desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te amamos y dejamos el resto de esta noche en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia en el sol.
eterno nos amas, Señor. Gracias, porque nos cobijas con esa sublime gracia. Te amamos, Dios, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús, amén y amén. Tu gracia sublime, Señor, es la que nos salvó. Es tu gracia la que nos mantiene de pie. Es tu gracia con la que tú nos permites, Señor, cada día abrir los ojos y tener fuerzas para hacer todas las actividades que nos permites realizar. Es tu gracia la que nos capacita para entender tu preciosa palabra. Y es tu gracia, Señor, la que nos da la fuerza para poder enfrentar el día de mañana, porque aunque las cosas a nuestro alrededor cambien o no cambien, tú nunca cambias. Tus promesas no cambian. Es más, tus promesas cada vez vemos que se siguen cumpliendo en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque tú actúas a tu manera, en tus tiempos y a la forma en la que a ti te place, Señor. Por eso en esta noche queremos decirte que te amamos con todo el corazón, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestro estandarte, que tú eres nuestra bandera, nuestro alto refugio. Tú eres nuestra roca, Señor, nuestro Salvador. ¿A quién, Señor, podríamos nosotros ir para encontrar protección en este siglo malo, si no es solamente en tu presencia, Señor? Tú eres escudo alrededor de nosotros y el poder tuyo, Señor, es el que nos mantiene en este lugar seguro. Por tanto, Señor, en esta noche clamamos a ti, al único digno de recibir alabanza, el único, Señor, que merece ser reconocido en nuestras vidas. Gracias, bendito Padre, por este tiempo de alabanza y de adoración en tu presencia. Y gracias, Señor, porque también nos permites presentar delante de ti, símbolo de nuestro agradecimiento, Señor, las ofrendas y los diezmos para seguir extendiendo la obra, Señor, en tu casita Dios es fiel. Bendecimos, Señor, la provisión de cada una de las familias y gracias, Padre Santo, por todo lo que sigues haciendo. Y aquellas familias, Señor, que están pasando por necesidad, también te pedimos que los bendigas, Padre Santo, para que ellos también puedan bendecir a otros, Señor. Haz obras maravillosas y permítenos seguir testificando cómo tú proteges y cuidas a tu pueblo, Señor. Te alabamos con todo el corazón y ahora disponemos todo nuestro ser para recibir tu preciosa palabra. Bendecimos la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva, Señor, quien trae la exposición en esta noche. Gracias, Señor, por levantarlo. Gracias, Señor, por cuidarlo. Gracias, Señor, por preservar su vida, su salud, por guardarlo a él, a su esposita, a sus hijos, Señor, de todo mal. Y bendícelo, Papito Santo, que él siempre pueda ver tu mano guiándole y tu mano, Señor, permitiéndole reconocer cada camino y cada paso que debemos seguir como congregación. Te damos gracias, Papito Santo, por este tiempo en tu presencia y con el corazón alegre y agradecido nos disponemos a que seas tu Espíritu Santo escribiendo estas enseñanzas en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, muy buenas noches. Que la paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Amados, me siento contento al saber que hay un pueblo del Señor que separa este tiempo para poder estudiar juntos la palabra de Dios, para aprender juntos la palabra del Señor. Vivimos tiempos donde tenemos que prepararnos, donde tenemos que capacitarnos en base a la doctrina de las Escrituras, que seamos llamados a guardar la sana doctrina, tal como se nos pide especialmente en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo. Así que yo estoy contento de que usted pueda tener listo todo para esta noche aprender de la palabra del Señor. Amados, el Señor nos está levantando como un ejército, pero como un ejército capacitado, como un ejército armado. Recuerde que la espada del Espíritu, recuerde que la palabra de Dios, recuerde que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Amados, sin más ni más, yo quiero
animarle a que este sea un tiempo donde nos preparamos para que, como una trompeta, como un clarín, empiece a sonar el Evangelio, tal como lo hizo el apóstol Pablo en su momento. Le pido que por favor abra su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 5, por favor. Y precisamente el tema de esta noche es el toque de clarín del Evangelio. ¿Qué le parece? Nos estamos preparando para que suene como nunca antes las verdades de la palabra de Dios, el toque de clarín del Evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a leer juntos. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El toque del clarín del Evangelio. Amados, entramos en materia. A los miembros de las iglesias de Galacia habían llegado algunos diciéndoles que el apóstol Pablo no era un verdadero apóstol. Mire, habían llegado estas noticias a la iglesia en Galacia y se decía que no tenían por qué creer lo que el apóstol Pablo estaba predicando, porque no era un verdadero apóstol. Basaban su menosprecio de Pablo en el hecho de que él no había sido uno de los 12 apóstoles originales, y ese era su argumento. Él no es apóstol porque no fue de los 12 originales. Y que de hecho, para rematar, había sido el más salvaje perseguidor de la iglesia. O sea, no fue parte de los 12, había perseguido a la iglesia, y que no tenía, como si dijéramos en nuestro idioma actual, ningún nombramiento oficial de los responsables de la iglesia. ¿Sí? La respuesta de Pablo no fue una discusión, sino una afirmación. No debía su calidad de apóstol a ninguna persona, sino al día en que Jesucristo se le presentó cara a cara en el camino a Damasco. Su ministerio y su misión procedían entonces, amados, directamente de Dios. Lea una vez más, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo estaba seguro de que Dios le había hablado. Se cuenta la historia de un muchacho que decidió hacerse pastor y le preguntaron cuándo había hecho esa decisión, y él contestó que fue después de oír un sermón en la capilla de su colegio. Así que le preguntaron a este muchacho cuál era el nombre del predicador que le había que le había causado tanta impresión, y que su respuesta había sido afirmativa para hoy tomar una decisión a ser pastor. Aquel muchacho dijo: no sé el nombre del predicador, pero sé que Dios me habló en aquel día. Amados, en último análisis, ningún hombre puede hacer a otro ministro o siervo de Dios. Solamente Dios puede hacerlo. Mire, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Hoy debemos tener una claridad, amados hermanos, que si el Señor nos ha llamado para servirle, nos ha llamado para que
toquemos el clarín del Evangelio en estos últimos tiempos, debemos estar seguros de que quien nos ha llamado es el Señor. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. La prueba de un cristiano no es si ha pasado ciertas ceremonias, si ha asumido ciertos votos, si ha aprobado ciertos cursos. No. La prueba de un cristiano para servirle al Señor es si realmente ha tenido un encuentro personal con Cristo, cara a cara. Se cuenta la historia de un antiguo sacerdote judío llamado Eved Tov, decía con respecto a su ministerio, y mire que era judío, decía: no fue mi padre ni mi madre quien me instaló en este puesto, sino el brazo del Dios Todopoderoso. Así que, amados hermanos, recordemos lo primero, por favor. Pablo estaba seguro de que Dios le había hablado. Y amados, nosotros no podemos titubear en este tiempo. Debemos estar seguros de que hoy Dios a nosotros nos está hablando a través de la Escritura. Si vamos a hacer que suene esa trompeta, ese clarín del Evangelio en estos últimos tiempos, entonces estemos seguros que quien nos está hablando es el Señor a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu y a través de sus siervos inútiles. Amados, lo segundo que quiero que comprendamos de esta primera porción del libro de Gálatas es que la verdadera causa de la capacidad de Pablo para poder bregar y sufrir era que estaba seguro de que su misión le había sido encomendada por Dios. Porque Dios le pudo haber hablado muchas cosas, pero estaba seguro que era Dios. Pero en cambio él estaba seguro de que la misión que le había sido encomendada no era, versículo 1, de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Amados, debemos estar seguros nosotros también en este tiempo, entonces, de que Dios nos habla, amén, y que a veces no solo nos habla, nos grita, como les he dicho más de una ocasión, nos grita a través de su palabra, a través de sus predicadores, a través de su Santo Espíritu a tu corazón, a través de las circunstancias. Dios te habla, Dios te grita. Les he enseñado que cuando Dios abre puertas, Él te está hablando, te está gritando, y cuando Él cierra puertas, te habla y te grita, aunque no te guste, aunque no comprendas. El apóstol Pablo sabía que Dios le había hablado y sabía que Dios le había comisionado. Así que con ese entendimiento el apóstol Pablo consideraba todos los esfuerzos que requiere el ministerio, el servirle a Dios. Él reconocía que todos esos esfuerzos eran necesarios, Dios los requería, Dios los exigía, pero también consideraba los privilegios que Dios le daba al ser un siervo del Señor. Así que no son solamente personas como Pablo las que reciben de Dios sus responsabilidades. Dios les da su tarea a todo creyente. Dios da por lo menos una tarea. Todos tenemos un ministerio, por lo menos el ministerio de la reconciliación, todos tenemos. El ir y predicar a toda criatura, todos tenemos. Así que Dios le da una tarea a todo creyente y tú no eres la excepción. Puede que sea que a unos les reconozcan, a otros hasta hagan historia y los recuerden con el pasar del tiempo. O puede ser que esa tarea que Dios da a algunos, nadie lo sepa. No afecte a muchas personas, pero en cada caso su tarea le viene de parte de Dios, así de simple y así de puntual. Amados hermanos, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó
de los muertos. Muchas tareas humildes son un apostolado divino. Alguien dijo, crear un clima feliz en la casita, crear un clima feliz en el hogar, para los hijos, para la esposa. Esa es la verdadera y sublime pasión de la vida humana. Así que la tarea que Dios dio a Pablo fue la de la evangelización del mundo. Para la mayor parte de nosotros será sencillamente hacer felices a unas pocas personas en el pequeño círculo de los que nos son más queridos, de los que están más cerca. Bueno, pero es una tarea dada por Dios. Al principio de la carta que estamos viendo de Gálatas, Pablo resume sus deseos y oraciones por sus amigos de Galacia en dos tremendas palabras. Dice, versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, de la ciudad de Galacia. Les dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Amados, una vez que el apóstol Pablo reconoce que hay gente que le está atacando a él como Pablo, como persona, pero también hay ataques no solamente a Pablo, sino a su apostolado. Y también hay ataques al mensaje, al evangelio que le está compartiendo, como lo vamos a ver más adelante. Una vez que él se presenta de esta forma, les desea gracia. Mire, versículo 3, gracia. Amados, hay dos ideas principales en esta palabra que por suerte para nosotros nos queda con claridad aún en nuestro idioma, el español. La primera es la de algo sencillamente hermoso, eso es gracia. Gracia es, en primera instancia, ojo, es algo sencillamente hermoso que viene de parte de Dios. La palabra griega, charis, con J, quiere decir gracia en el sentido teológico, pero también quiere decir belleza y encanto. Y hasta cuando se usa teológicamente esta palabra gracia, siempre conserva la idea de encanto, de belleza. Por lo tanto, si la vida cristiana refleja la gracia de Dios, debe ser algo hermoso y debe ser algo atractivo. Gracia a vosotros. Desgraciadamente muchas veces se da bondad sin la menor gracia y un encanto sin ninguna bondad. Pero es cuando la bondad y el encanto se unen, cuando se ve la obra de la gracia. Así que recuerde, la primera idea básica de la palabra charis, la palabra gracia, significa belleza, encanto. Ahora, la segunda idea es la que usted está más familiarizado. La segunda idea es la de una generosidad inmerecida. Y eso es lo que les desea el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Gracia. La segunda idea, le repito, es la de una generosidad inmerecida. Un regalo que uno no podría ganar nunca. Que le da el generoso amor de Dios. Eso es gracia. Generosidad, regalo inmerecido. Cuando Pablo le pide a Dios gracia para sus amigos, cuando Pablo le pide al Señor gracia para sus hermanos, es como si dijera, abracemos el concepto completo de la palabra charis, gracia. ¿Usted recuerda? Encanto, belleza y también favor inmerecido. Entonces Pablo, uniendo esta idea, le está diciendo en el versículo 3 que la belleza del amor inmerecido de Dios sea con vosotros, de tal modo que haga vuestra vida también encantadora. Qué profundo, hermanos. Gracia.
Te repito, Charis tiene estas dos connotaciones, belleza y encanto. Eso es algo que tiene gracia. Pero teológicamente, gracia implica favor inmerecido. Cuando en el versículo 3 el apóstol Pablo dice a sus hermanos en Galacia, gracia a vosotros, les está diciendo que la belleza del amor inmerecido de Dios sea con vosotros. Yo les estoy deseando a ustedes, amados que me sintonizan, gracia sea a vosotros. Esa que se está predicando en la palabra de Dios. Gracia. Antes de ir a predicar a otros, necesitamos entender precisamente que es la gracia de Dios la que nos va a habilitar para poder predicar, para poder sonar como clarín en estos últimos tiempos el Evangelio. Que la belleza del amor inmerecido de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y amadas hermanas de la Iglesia Dios es Fiel y de cualquier hermano en Cristo que me está sintonizando. De tal modo que haga vuestra vida esa gracia, ese Charis, haga vuestra vida también encantadora. Luego les desea paz. Versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amados, ¿qué necesitamos en este último tiempo? Yo sé que tú tal vez le estás pidiendo, Señor, yo quiero que al salir de este tiempo me des un nuevo trabajo, o yo quiero mantener el trabajo que tengo, o yo no quiero que me bajen el salario, o Señor, yo quiero que me des una idea para un emprendimiento, y Señor, yo lo que yo quiero al salir de esto es, a pesar de las circunstancias, ser prosperado. Sí, está bien, pero espérate un ratito, hermano, hermana. Si no has recibido primero de parte de Dios gracia y paz, no salgas ni a la esquina. No salgas ni a la esquina. Gracia y paz sean a vosotros. Y no es cualquier gracia y paz, versículo 3. De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les desea gracia, Charis, encanto, belleza, favor inmerecido y les desea paz. Recuerda que Pablo era judío y de seguro tenía en mente la palabra hebrea shalom, aunque escribió en griego eirene. El Nuevo Testamento, Pablo lo escribe en griego. Pero él como judío, esta palabra shalom, amados, tanto para él como para nosotros incluso, quiere decir mucho más que la ausencia de problemas. Porque cuando uno dice, yo ya quiero, lo único que quiero es tener paz, uno en el fondo lo que dice es, no quiero tener más dificultades, no quiero tener más problemas. No, la palabra shalom va más allá, hermanos, que ausencia de problemas. Quiere decir que todo lo que contribuye al bien supremo de la persona, todo lo que hace su mente pura, su voluntad firme y su corazón feliz, eso implica shalom de parte de Dios. Te repito, lo que contribuye al bien total de la persona, lo que hace la mente pura, su voluntad firme y su corazón feliz, eso implica shalom. Entonces, gracia y paz sean también a vosotros, mis amados hermanos. Es ese amor y cuidado de Dios que aunque el cuerpo esté sufriendo, puede mantener el corazón sereno. Eso significa shalom, la paz de Dios. Sí, aunque el cuerpo esté sufriendo, puedes mantener el corazón sereno. Por último, Pablo resume, en una sola frase de contenido infinito el corazón y la obra de Jesucristo. Mire lo que dice,
Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amados, Él se dio a sí mismo para rescatarnos. Él se dio a sí mismo para que podamos tener gracia y para que podamos tener paz. Él se dio a sí mismo para que podamos entender que Dios nos habla y que tenemos un mensaje que compartir que viene también de parte de Dios. Él se dio a sí mismo para rescatarnos, amados. El amor de Cristo, tal como nos muestra el versículo 4, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el amor de Cristo es un amor que dio y que sufrió. El amor de Cristo es un amor que conquistó y logró. Amados, en esta vida, la tragedia del amor humano es que muchas veces quedamos frustrados, ¿sí o no? ¿Cuántas personas cuántos llegaron a los pies de Cristo porque el amor de su vida algo hizo, algo pasó o ya se fue? ¿Cuántas decepciones, cuántas frustraciones hay en ese amor humano? Pero el amor de Cristo, amados hermanos, está respaldado por un poder infinito que nada puede frustrar y que puede rescatar a quien Él ama de la esclavitud del pecado. Entonces, para librarnos del presente siglo malo, claro, nos ha dado paz, nos ha dado gracia, ha perdonado nuestros pecados conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Estamos en el versículo 4. El amor de Cristo está respaldado por un poder infinito, te repito, que nada puede frustrar y que puede rescatar a su ser amado. De tal manera amó Dios al mundo. Puede rescatar de la esclavitud del pecado. Amados, recapitulemos un poquito y entendamos lo que estamos estudiando en esta noche. Hemos visto que esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, el apóstol Pablo recibe un ataque a su persona, luego recibe un ataque a su apostolado, y luego recibe un ataque al mensaje que él está compartiendo y predicando. Lo vamos a ver tal vez el día de mañana. Pero aquí para poder entender esto, yo quisiera que por favor nos concentremos en algunos aspectos importantes. En esta carta a los Gálatas, usted debe entender acerca de los judaizantes. ¿Quiénes son? Recuerde que el evangelio también estaba siendo objeto de ataque. El apostolado y la persona. 3 ataques. Así que era una lucha que tenía que producirse y una batalla que el apóstol Pablo no podía evadir. Era una batalla que tenía que librar. Amados, los judaizantes eran los que estaban atacando al apóstol Pablo. No es de sorprendernos cuando se levantan personas y atacan tu vida, tu persona, la misión que cumples, el trabajo que desempeñas. No es de sorprenderse que el mensaje que tú quieres compartir también sea atacado. Mira la misma vida del apóstol Pablo. Por eso necesitamos gracia, encanto, belleza de parte de Dios, gracia, favor inmerecido y paz, para que podamos tener un corazón sereno aún en medio del sufrimiento y para que podamos experimentar realmente calma aún en medio de las tormentas y en medio de los ataques y en medio de las batallas. Les decía que Pablo no podía evadir esta batalla. Había judíos que habían aceptado el cristianismo, pero creían que todas las promesas y los dones de Dios eran exclusivamente para los judíos. De esto se trata.
uno dice, bueno, los judíos ya aceptaron al Señor Jesucristo, son parte del cristianismo. El problema, una vez más, es que creían que todas las promesas estaban equivocados, como lo están hasta el día de hoy. Creían que todos los dones, los carismas de Dios eran exclusivamente para el pueblo judío y que no se podía dar entrada a estos supuestos privilegiados llamados gentiles. Por tanto, creían que el cristianismo era exclusivamente para los judíos y solamente para ellos. Si el Evangelio era el mayor regalo de Dios a la humanidad, pensemos por un momento, y este es el clarín que tenemos que hacer sonar en este tiempo, hermano, en estos últimos tiempos. El Evangelio es el mayor regalo de Dios a la humanidad. Razón de más para que solamente los judíos pudieran disfrutarlo. Había un tipo de judíos que se consideraban el pueblo escogido, pero de una manera arrogante. Le repito, el pueblo judío, un pueblo escogido, claro que sí. El problema es que era un pueblo escogido, pero arrogante. Y de eso nosotros debemos tener muchísimo cuidado, hermanos amados. Especialmente cuando uno estudia lo que bíblicamente corresponde a la elección de Dios, la predestinación de Dios, la soberanía de Dios, los decretos de Dios, la providencia de Dios, la elección de Dios. Hermanos, debemos tener mucho cuidado en no caer en la misma trampa que cayó el pueblo judío. Pueblo escogido, pero pueblo arrogante. Llegaban a decir las cosas más terribles como las que les voy a mencionar. Los judíos decían en la época de Pablo, decían, Dios ama solo a Israel de todas las naciones que ha hecho. O sea, las demás naciones ni sueñen con que Dios les ama. Y el apóstol Pablo tuvo que escribir esta carta para taparles la boca y desmentirles. Por eso les decía, aunque escogidos por Dios, pero arrogantes, ellos se llenaban la boca diciendo, Dios juzgará a Israel con una medida y a los gentiles con otra, que se preparen los gentiles. Tenían dichos como estos, aplasta las mejores serpientes, mata a los mejores gentiles. Tenían frases como estas, Dios creó a los gentiles como leña para los fuegos del infierno. Tremendo. Así que este era el espíritu que inspiraba la ley, que establecía que era ilegal ayudar a una madre gentil en el momento del parto. El judío decía, no. O sea, si veo a una mujer gentil que va a dar a luz, me abstengo, porque eso sería contribuir a que hubiera otro gentil en el mundo. Imagínate, cuando este tipo de judío veía al apóstol Pablo llevar este mensaje del Evangelio a los despreciados gentiles, entonces estos judíos que habían aceptado a Cristo en las iglesias en Galacia se disgustaban y se enfurecían. Entonces, vamos teniendo un concepto más claro nada más para poder comprender esto. Quienes atacaban a la persona de Pablo, al apostolado, al ministerio de Pablo, el mensaje del evangelio que predicaba el apóstol Pablo, se llamaban los judaizantes. Otra cosa que quiero que comprendamos es que en esta carta de Gálatas que vamos a estar estudiando, ustedes se van a encontrar con el concepto de la ley. La ley. Si un gentil quería ser cristiano, y hablo de gentil, aquel hombre y mujer que no nació dentro del pueblo judío, dentro de la nación de Israel. Si un gentil quería ser cristiano, se tenía que hacer judío primeramente. Entonces los gentiles no tenían una salida
¿Qué suponía eso, amados? Pues que tenía que circuncidarse si era varón y asumir toda la carga de la ley mosaica. Por eso cuestionaban a la persona, el ministerio y el mensaje del apóstol Pablo. Mientras que para Pablo era todo lo contrario de lo que quería decir, de lo que dice el verdadero evangelio. Quería decir que la salvación de una persona dependía de su capacidad para cumplir la ley. Eso decían los judaizantes. Y que podía ganarla por sus propios medios sin ayuda de absolutamente nadie, solamente cumpliendo la ley. Mientras que para el apóstol Pablo, la salvación era algo totalmente dependiente de la gracia, de ese favor inmerecido, de esa belleza que tenemos en el Señor. Creía que ninguna persona podía merecer, nunca podía merecer el favor de Dios. Lo único que podía hacer era aceptar en un acto de fe el amor de Dios que Él mismo le ofrecía, sometiéndose totalmente a su misericordia. Eso es lo que creía el apóstol Pablo, eso es lo que cree la iglesia a través de la historia y eso es lo que creemos nosotros los cristianos en el siglo XXI. Lo único que nos puede hacer aceptos delante de Dios es un acto de fe que le ofrecemos a Dios, sometiéndonos totalmente a su misericordia y descansando en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El judío se presentaría a Dios diciéndole más o menos así: mira, o sea, tú tienes que aceptarme, porque mira, aquí está mi circuncisión y aquí están mis obras. Así que dame la salvación que me he ganado. Mientras que el apóstol Pablo diría todo lo contrario. Quiero leerles un poema que refleja las palabras del apóstol Pablo, de José M. de Mora. Él dice lo siguiente: no ya he de gloriarme jamás, oh Dios mío, de aquellos deberes que un día cumplí. Mi gloria era vana, confío tan solo en Cristo y su sangre vertida por mí. Por fe, conociendo su amor que redime, hoy llamo tinieblas lo que antes mi luz. Mi propia justicia se torna en oprobio y clavo mis glorias al pie de la cruz. Si todo lo estimo cual pérdida vana y alego las obras del buen Salvador, o pueda mi alma anidar en su seno, vivir de su vida, gozar de su amor. Por más que a tus leyes viviera sumiso, no puedo, Dios mío, llegar hasta ti, mas sé que en tu gracia la fe me habilita si alego las obras de tu Hijo por mí. Qué hermoso poema. Ahí está la esencia del sentir del apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, lo único esencial no era lo que una persona podía hacer por Dios, sino lo que Dios había hecho por ella. Pero discutirían los judíos, levantarían su voz, reclamarían. La cosa más grande de nuestra vida nacional, dirían ellos, es la ley. Dios le dio esa ley a Moisés y de ella depende, dirían ellos, depende toda nuestra vida. El verdadero cristiano dice, nuestra vida no depende de la ley, depende de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo diría, espera un momento. ¿Quién fue el fundador de nuestra nación? ¿A quién dio sus más grandes promesas? ¿Fue a Moisés? Porque te regocijas tanto en la ley. Por supuesto, la respuesta no es a Moisés. El fundador de la nación de Israel fue Abraham. Ahora bien, continuaría Pablo, ¿cómo obtuvo Abraham el favor de Dios? ¿Acaso guardando la ley? No pudo ganárselo guardando la ley, porque vivió 430 años antes de que se le diera la ley a Moisés, así que nunca pudo haber sido por la ley. Al judío, el apóstol Pablo, a los judaizantes del apóstol Pablo, les ponía
en perspectiva. Si depende tu vida para alcanzar a Dios, para llegar a Dios, depende toda tu vida de la ley de Moisés, entonces tienes que recordar que antes que Moisés fue Abraham. Y Abraham obtuvo mediante un acto de fe. Cuando Dios le dijo que dejara su pueblo y que saliera de Ur de los Calderos, Abraham realizó un sublime acto de fe, hermanos amados, y fue confiando para todo solo en Dios. Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Fue la fe la que salvó a Abraham, no la ley. Y seguiría diciendo el apóstol Pablo, y sigue diciendo a través de sus cartas, es la fe lo que debe salvarnos a todos, no las obras de la ley. El verdadero hijo de Abraham no es el que puede trazar su ascendencia directamente hasta Abraham, no es el que dice, no, yo por linaje soy descendiente de Abraham. No, cualquiera que sea su raza, cualquiera que sea el color de su piel, cualquiera que sea su nacionalidad, y hace lo mismo que hizo Abraham, entonces, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 28 dice, capítulo 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios, está hablando a la iglesia, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por la ley, por la fe, hermanos, la fe que tuvo Abraham. Versículo 27, Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo ciertamente, ¿qué dice? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por la fe somos linaje de Abraham. Tenemos que comprender también entonces qué puesto ocupa la ley y la gracia. Y voy terminando. Si todo esto es verdad, recapitulemos. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Galacia, es atacado en su persona, es atacado en su apostolado, es atacado en el mensaje que él comparte. ¿Quiénes eran los que le atacaban? Precisamente los judaizantes. Ellos descansaban ¿en qué? En la ley de Moisés. Mientras que el apóstol Pablo nos muestra que debemos descansar en Jesucristo, en la misericordia y en la gracia de Dios. Si todo esto es verdad, la ley y la gracia, veamos. Surge una pregunta muy seria. ¿Cuál es entonces el lugar de la ley? No se puede negar que la ley fue dada por Dios. ¿Fue dada a Moisés? Sí, pero fue dada por Dios. Alguien se pregunta y dirá, ¿no la elimina sencillamente esa insistencia que se hace en el Evangelio acerca de la gracia? No, hermanos amados, no. Entendamos, la ley tiene su propio lugar en el plan de Dios. En primer lugar, la ley le dice a la humanidad lo que le es pecado. El hombre conoce que es pecado gracias a la ley de Dios. Si no hubiera ley, nadie podría quebrantarla y no habría por tanto tal cosa como lo que llamamos nosotros pecado. Así que en primer lugar, escuche, la ley le dice a la humanidad que es pecado. En segundo lugar, la ley, y es aún más importante, la ley realmente conduce a la persona a la gracia de Dios. Sin ley nadie pudiera ir, nadie pudiera ser encaminado, llevado hacia la gracia de Dios. El problema de la ley es que, como somos pecadores, no la podemos cumplir perfectamente nunca, hermanos. Nunca. ¿Quién? Solo nuestro Señor Jesucristo.
Su efecto, por tanto, es mostrarle a la persona su incapacidad. Ese es el objetivo de la ley y la gracia. Le demuestra su incapacidad. Le lleva a que confíe única y exclusivamente en la misericordia de Dios. La ley nos convence de nuestra propia insuficiencia y por último nos impulsa a admitir que lo único que nos puede salvar es la gracia de Dios. En otras palabras, la ley es una etapa esencial en el camino hacia la gracia. El gran tema de Pablo, termino, en esta epístola es que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios nos ofrece la salvación en Jesucristo por su sola gracia. Amados hermanos, muchos de nosotros queremos salir a servir. Predicamos el día domingo. Se predicó, hermanos queridos, que vienen tiempos donde queremos asumir la tarea difícil. Dame ese monte. Hermanos amados, una de esas tareas es capacitarnos en las Escrituras, en la sana doctrina, para que cuando salgamos seamos efectivos. Y aunque como con el apóstol Pablo, amados, seas atacado, ataquen en tu ministerio y ataquen el mensaje que tú estás declarando, a pesar de todo eso, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nos alistamos para tocar el clarín del Evangelio. Esas buenas nuevas tienen que sonar en estos últimos tiempos, hermanos amados. Así que yo te pido que inclines tu rostro, cierres tus ojitos. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por tu bendita palabra, porque no estamos aquí para que nos endulcen los oídos, estamos aquí para estudiar tu palabra. Estamos aquí, Señor, para profundizar tus enseñanzas. Y así como el apóstol Pablo, nosotros también podemos decir en esta dispensación, en este tiempo, siervos de Jesucristo, siervos, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Señor, aquí está delante de ti tu pueblo, tus siervos y tus siervas. Hoy que tenemos un entendimiento de lo que significa gracia y paz, Señor, es mi oración para cada uno de los que me están sintonizando. Amado Dios, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios les bendiga, familia amada, el día de mañana a las 7 de la noche, con su Biblia y su cuaderno. Estamos listos para seguir preparándonos como iglesia. Como iglesia, nos preparamos para que suene ese clarín del Evangelio. Dios les bendiga. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él
Él rompió y como un río fluye el perdón, sublime gracia inmenso amor. En los peligros o aflicción que tú he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió y como un río fluye el perdón, sublime gracia inmenso amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió y como un río fluye el perdón, sublime gracia inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió y como un río fluye el perdón, sublime gracia inmenso amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Gracias, Dios. Te damos gloria, Señor. Levantamos nuestras manos. Te damos gloria, te damos honra. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás
creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Dile: llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la adoración. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dilo una vez más: yo creo en ti. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás